Cabe destacar que tras la ocupación francesa de Egipto en 1798 por Napoleón, se reconoce por el Imperio Otomano en la persona de Mehmet Ali como la dinastía heredera del trono del país en 1805. Hasta el año 1811, Mehmet Ali se deshizo de los partidarios de los mamelucos y colocó el Alto Egipto, la zona más rica y próspera, bajo su total control. A partir de ese momento pudo permitirse una larga campaña de expansión que contó con el consentimiento, cuando no el agrado, del Imperio Otomano. Combatió y venció a los wahabíes y en 1818, 2 años después de que Napoleón hubiera sido derrotado en Europa, conquistó las ciudades santas de la Meca y Medina, hasta que en el año 1827, en sucesivas campañas, conquistó Sudán, fundó Jartum y combatió, siendo derrotado contra las potencias europeas por el control de Grecia con el apoyo del Imperio Otomano. Sin embargo, la debilidad otomana terminaría con distintas acciones de Mehmet tendentes a expandir Egipto por el norte, conquistando buena parte de Siria, poniendo sitio a Acre y amenazando a la propia Estambul. En este momento, en el año 1839, es cuando Reino Unido, Rusia, Austria y Prusia prefieren un imperio otomano debilitado a un poderoso Egipto, por lo que forman una alianza que exige a Mehmet el abandono de sus pretensiones al norte, Siria y Líbano. El rechazo de Mehmet lleva a las fuerzas combinadas aliadas a atacar y destruir la flota egipcia, así como a poner fin a la ocupación de Siria y Líbano. Muhammad capituló y mantuvo a partir de ese momento un ejército reducido y la promesa de no volver a expandir su territorio. En el desarrollo económico apoyado por Francia, introdujo nuevos cultivos en los que estaban más interesados los ocupantes que el propio país, como algodón, el arroz, la caña de azúcar. Se construyeron nuevos sistemas de irrigación, pantanos y canales, creando poco a poco un sistema de mayor control del Estado sobre la economía agrícola, incluyendo el comercio de los productos cuyos beneficios iban a parar en parte al Estado, el cual lo destinaba tanto a nuevas políticas de desarrollo como a la dotación militar. Se mejoraron las infraestructuras hidráulicas bastante abandonadas desde el siglo número XVI y se realizó una nueva distribución de la tierra que aseguró al monarca y a sus descendientes una parte importante de suelo fértil a orillas del Nilo. Los primeros pasos de industrialización en Egipto se dieron durante este periodo histórico. La mayoría de las producciones tenían un vínculo con los procesos de transformación de los productos agrícolas.
El textil y la industria del azúcar y el algodón fueron las más beneficiadas por las nuevas condiciones, llegando a emplear a unos 40.000 egipcios de la zona del Alto Egipto. Al igual que la agricultura, las nuevas actividades industriales gozaban de protección especial, siendo controlados hasta el extremo los intercambios comerciales con el exterior, fijando los precios de las materias primas y del producto final, así como los mercados con los que no se mantenía relación alguna, entre los cuales destacaba el del Imperio Británico. Esta actitud hacia el Reino Unido, forzado primero por el ocupante francés, fue desarrollada más tarde por el Imperio Mehmed para evitar que los textiles británicos de mejor calidad y que provenían de industrias mejor equipadas ocuparan el mercado egipcio. Este fue uno de los desencadenantes, entre otros, del interés británico por la ocupación de Egipto, dado que el comercio del imperio veía una oportunidad de mayor expansión. Así, amigos, hemos llegado al final del programa Egipto, una gran civilización, programa elaborado por Arwai Mediddin y presentado por quien les habla Iman Hassan. Hasta la próxima a la misma hora, aquí el Cairo, Servicio Internacional. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري والاسم يحلالي ساعة ما أقول يا مصر أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري والاسم يحلالي ساعة ما أقول يا مصر نادي علينا نمد ايدينا تكون ايامنا تكون ليالينا نادي 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 علينا نادي علينا نمد ايدينا تكون ايامنا تكون ليالينا نادي 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 علينا تهون ارواحنا يا مصر علينا يسقط نجم شهيد. Aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto, 3 de la madrugada, hora local de El Cairo.
buenas noches. A continuación les presentamos el noticiario del día. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi mostró el interés de Egipto por la estabilidad y la seguridad de Kuwait, así como todos los países del Golfo Árabe frente a los diferentes retos internos y regionales. Esta declaración vino durante la entrevista mantenida por el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi con el emir de Kuwait, Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, así como el primer ministro Sabah al-Khalid al-Sabah en el Palacio de Kuwait. El presidente egipcio subrayó que la seguridad de todos los países del Golfo es una parte inseparable de la seguridad nacional egipcia. Durante la visita, el presidente egipcio mostró la aspiración de Egipto al desarrollo de la cooperación con Kuwait en un marco sostenible de integración económica y cooperación estratégica, sobre todo en los grandes retos y crisis de seguridad, economía y sociales que pasan por la zona. Por otra parte, el príncipe heredero de Kuwait elogió el papel principal de Egipto en la zona árabe, considerado una base principal para la seguridad y la estabilidad de la nación árabe, además de su interés por el reforzamiento de la solidaridad entre los países árabes e impulsar el trabajo árabe común. El presidente egipcio volvió a la patria anoche tras una visita a Kuwait de un día. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirmó que la celebración de Arabia Saudí del Día del Establecimiento se muestra la profundidad histórica del reino y la vía de la construcción, el desarrollo y el renacimiento realizado a todos los niveles en el marco de su liderazgo. En su página web de comunicación social, el presidente egipcio felicitó al rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, así como el pueblo saudí, con este motivo. El primer ministro egipcio, Dr. Mustafa Madbouli, confirmó la importancia de la continuación del expediente de la protección de los terrenos agrícolas de una manera diaria, de modo que no se permita cualquier construcción sobre los terrenos agrícolas del Estado. El primer ministro egipcio abordó también durante la reunión los preparativos para la celebración de la conferencia de los 27 del Acuerdo de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. El primer ministro subrayó la importancia de que la ciudad será en su más bonita imagen, lo cual refleja el renacimiento de Egipto en los diferentes campos. El ministro egipcio de petróleo Tarek al-Molla confirmó que el gas natural como combustible limpio se considera una de las soluciones más adecuadas para enfrentar el problema del cambio climático y el ahorro de la energía limpia. En su discurso pronunciado ante la conferencia ministerial del Foro de los Países Exportadores del Gas en Qatar, al-Molla subrayó la importancia de proporcionar la financiación y las tecnologías necesarias para el aprovechamiento del gas natural, para convertirse en la energía justa. El ministro egipcio de Transporte Kamel al-Wazir discutió con su homólogo sudanés Hisham Abu Zaid varios proyectos de cooperación común. El ministro subrayó la fuerza de las relaciones entre Egipto y Sudán, subrayando que el Ministerio de Transporte se coopere con sus hermanos sudaneses en todos los sectores del transporte. El jefe de Estado Mayor, general Osama Askar, asistió a la etapa principal del proyecto de los Centros de Liderazgo Externo Huracán 63, que se realiza por el Ejército Tercero y que durará varios días. El jefe de Estado Mayor confirmó que el entrenamiento se considera
la base de la efectividad de combate y un elemento principal en el éxito de las Fuerzas Armadas en ejercer sus misiones con toda capacidad. En Palestina, un palestino murió con las balas de las fuerzas de la ocupación israelí durante enfrentamientos ocurridos entre los palestinos y las fuerzas de la ocupación en Cisjordania. Decenas de colonos israelíes irrumpieron la explanada de la mezquita de Al-Aqsa en medio de una protección de la policía de la ocupación israelí. Los colonos realizaron provocaciones en la explanada de la mezquita. En Irak, la Cámara de Diputados anunció que 33 candidatos se presentaron a la candidatura de presidencia del gobierno, entre ellos el actual presidente Burhan Saleh. Por otra parte, Qasem al-Arabi, consejero de la Seguridad Nacional iraquí, confirmó que el gobierno muestra su interés por acabar con todas las fuentes del terrorismo y la vuelta de los desplazados a sus hogares. Al-Arabi explicó en sus declaraciones emitidas ayer que las instituciones de seguridad y de servicio secreto pudieron tener como objetivo a los líderes de la organización terrorista Daesh. En el mismo contexto, las fuerzas iraquíes hicieron fracasar un intento de tener como objetivo a Artal con 2 cargas explosivas. En Rusia ha adoptado una decisión sobre la salida de todos los diplomáticos de Ucrania, según anunció el Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores, mientras el presidente ruso Vladimir Putin confirmó que el acuerdo de Minsk para la paz ya que no existe. En una conferencia de prensa mantenida en la capital Moscú, Putin señaló anoche que su país reconoció las 2 repúblicas separatistas entre las fronteras de las zonas de Donetsk y Lugansk, al este de Ucrania. En Bruselas, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, confirmó que todos los índices indican que Rusia continúa su planificación para realizar un ataque total sobre Ucrania, llamando a Moscú a retirar su decisión. El Consejo de la Unión Rusa había aprobado la petición de Putin de extender soldados rusos en el extranjero, después de que pidió el envío de fuerzas para apoyar a los separatistas apoyantes a Rusia en Ucrania. Estimados oyentes, así les hemos presentado el boletín informativo de esta noche. Seguidamente vamos a escuchar a nuestro comentario político, pero después de este intervalo musical. Estimados oyentes, muy buenas noches a una nueva edición de su comentario político de esta noche. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi se reunió la semana pasada con Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, al margen de la participación del mandatario egipcio en la cumbre Unión Europea-Unión Africana, que fue realizada en Bruselas. La reunión de alto nivel abordó la coordinación entre Egipto y la Unión Europea en una amplia gama de cuestiones clave del Medio Oriente, en particular los últimos acontecimientos ocurridos en Libia, donde las 2 partes enfatizaron mantener sus esfuerzos para impulsar la vía de la solución política allí. La visión egipcia para resolver la crisis libia se basa principalmente en brindar apoyo a las instituciones nacionales allí, preservar la integridad territorial del país y alinearse con las decisiones tomadas por el pueblo libio. La vía de solución pacífica ya había logrado algunos avances hacia la celebración de las elecciones
que anteriormente debían celebrarse el 24 de diciembre de 2021. Sin embargo, poner las elecciones presidenciales y parlamentarias en un segundo plano ha llevado a Libia a un estado de incertidumbre con respecto al futuro de su proceso político. Esta incertidumbre ocurre bajo la inexistencia de un cronograma o marcos de referencia constitucionales y políticos necesarios para dar los siguientes pasos en el proceso político libio. El Parlamento libio ha elegido a Fathi Basha como nuevo primer ministro del país en sustitución del jefe del gobierno de acuerdo nacional, Abdelhamid Al-Dubaiba. Esta selección parlamentaria ha tenido lugar en alianza con el Ejército Nacional de Libia, dirigido por el mariscal de campo Khalifa Haftar. Pero Dubaiba sigue negándose a entregar el poder, confirmando que no lo dejará sino después de la celebración de las elecciones parlamentarias, aunque aún no se había determinado su fecha exacta. Esta situación en particular trae recuerdos de la escena libia en 2014, cuando vio la implosión de las condiciones de seguridad, mientras que ahora existe la probabilidad de que los grupos terroristas resurjan en suelo libio y pongan los campos petrolíferos fuera de servicio. Si esto sucediera, puede afectar negativamente a la situación de seguridad en el país y reducir las posibilidades de celebrar elecciones que tanto necesitan condiciones de seguridad estables. Cualquiera que sean las perspectivas sobre la cuestión libia, sigue siendo necesario el apoyo de Egipto a la vía del arreglo político allí y la alineación con la opción del pueblo libio. Como el único órgano constitucional legítimo en Libia ahora es el Parlamento, que votó por una gran mayoría a favor de elegir a Fathi Basha como nuevo primer ministro, por lo que la declaración hecha por la Cancillería egipcia vino a apoyar este paso. Esta postura egipcia se basa en el hecho de que el Parlamento libio es el único representante del pueblo libio, mientras que Basha es la única figura política que podría en la actualidad unificar las instituciones de seguridad nacional. La selección de Basha se realizó a través del Parlamento libio con el apoyo y el respaldo de los poderes regionales que se ocupan de los asuntos del país. Queda en el ultimátum final ver la verdadera capacidad de Basha para colmar las aspiraciones del pueblo libio, que espera ansiosamente salir del ciclo de violencia que se ha desatado desde hace 10 años. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro comentario político de esta noche. Radio El Cairo presenta Panorama Egipcio, un programa redactado por Amal Saad. Bienvenidos amigos oyentes a una nueva edición de su programa Panorama Egipcio. Amigos oyentes, hoy hablaremos sobre lo siguiente. El Ministerio de Cooperación Internacional participó en la ceremonia del lanzamiento del primer mercado mayorista del mundo operado por la energía solar dentro del proyecto Maya Taka, financiado por la Unión Europea en el marco del programa de cooperación. El proyecto incluye una unidad solar fotovoltaica con una capacidad de 100 kilovatios que es suficiente para cubrir todas las necesidades energéticas del mercado y está conectada con la red unificada para vender el excedente de la energía generada, lo que aumenta las economías de explotación y cuando se reproduzca en mercados similares ayudará a reducir los precios. Doctora Rania Al-Mashad, ministra de Cooperación Internacional, eligió la estrecha cooperación entre Egipto y los socios de desarrollo
representados en este proyecto, como la Unión Europea, para apoyar los esfuerzos del país a transformarse hacia una economía verde a través del proyecto Mayataka, expresando su felicidad por la apertura del proyecto, que es un paso hacia la implementación de la visión del Estado. También refleja la importancia del trabajo conjunto entre todas las partes para apoyar la aplicación de estos planes, ya que el proyecto es el resultado de una estrecha cooperación entre el gobierno, los socios de desarrollo, la sociedad civil y el sector privado, con el fin de apoyar las prioridades de desarrollo del país. En un discurso pronunciado en su nombre por Shirin Taha, ministra adjunta de Cooperación Internacional, ella señaló a que el Ministerio de Cooperación Internacional está intensificando el trabajo conjunto con todos los socios a la luz de la preparación de Egipto para acoger la edición número 27 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a finales de este año. Esto es con el fin de apoyar los esfuerzos del Estado en este sentido y promover las historias del desarrollo en Egipto. Ella explicó que Egipto es uno de los primeros países en corroboración y adherirse a los convenios y cartas internacionales de la lucha contra el cambio climático y señaló a que el Ministerio de Cooperación Internacional está trabajando para impulsar la visión del país de transformarse hacia una economía verde y promover la acción climática a través de los fondos del desarrollo y el apoyo técnico que se proporcionan por los socios del desarrollo. Ella añadió que en el año 2021 el Ministerio de Cooperación Internacional concluyó acuerdos de financiación de desarrollo por valor de $1.040 millones en los sectores de la electricidad y de las energías nuevas y renovables, lo que impulsa los esfuerzos y los ambiciosos planes que Egipto está trabajando para expandirse en el campo de las energías renovables. En un contexto relacionado, el Ministerio firmó acuerdos de financiación de desarrollo por valor de $230 millones para el sector del medio ambiente con el fin de promover la acción climática en Egipto. Como parte de las actividades de lanzamiento, se firmó un acuerdo para que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Alejandría funcione con energía solar en el marco del proyecto SOLE financiado por el mismo programa entre Ahmad El-Wakil, presidente de la Cámara, y Dr. Abdelaziz Consua, rector de la universidad. Así, amigos, hemos llegado al final del programa Panorama Egipcio, programa elaborado por nuestra compañera Amal Said y presentado por quien les habla Iman Hasib. Hasta la próxima a la misma hora, aquí el Cairo, Servicio Internacional. Radio El Cairo presenta Prospectos del Desarrollo.
programa elaborado por Amal Said. Distinguidos oyentes, muy buenas noches. La ministra de Comercio e Industria, doctora Niveen Gema, subrayó que el gobierno presta gran interés por ampliar los usos de la energía limpia en los sectores de la producción y los servicios con el fin de ofrecer productos y servicios innovadores y respetuosos con el medio ambiente, explicando que se han establecido estrategias claras para proporcionar una tecnología moderna con el objetivo de realizar un auge en los sectores de industria y comercio y maximizar su papel en el crecimiento económico, sin que afecte al medio ambiente circundante y permita seguir el ritmo de la competencia internacional. Esto se produjo en el contexto del discurso que la ministra pronunció durante las actividades de la apertura de la conferencia del lanzamiento de la unidad solar fotovoltaica en el mercado mayorista de verduras, que fue organizada por la Cámara de Comercios de Alejandría. La ministra dijo que el lanzamiento de este mercado es para ser el primer mercado funcionando con la energía eléctrica limpia, que corresponde con las directrices del gobierno de adoptar fuentes de energía limpia y renovable en conservación al medio ambiente. Para conseguir eso, el gobierno ha tomado varias políticas y medidas que incluyeron establecer la estrategia del desarrollo sostenible de 2030, la estrategia de racionalización energética de 2035 y la emisión de la estrategia de desarrollo industrial de 2020, lo que incluye el programa del proyecto a las industrias verdes y el fomento del espíritu empresarial para crear las industrias de reciclaje y rehabilitación para la exportación, además de elaborar una estrategia para la gestión y la racionalización del agua y localizar la tecnología verde que preservan la biodiversidad, así como implementar políticas para motivar a los consumistas a adoptar iniciativas de racionalización en el consumo y la producción sostenible. Ella aclaró que las medidas adoptadas por el gobierno también incluyeron promover la inversión en la biodiversidad y profundizar la fabricación local de las tecnologías verdes, especialmente los materiales reciclables y equipamiento de la energía nueva y renovable y sus componentes, además de aprobar una ley para elaborar estudios de evaluación del impacto medioambiental de la Autoridad del Desarrollo Industrial y el programa de la rehabilitación de las ciudades industriales para que sean respetuosos al medio ambiente a través de establecer condiciones y criterios medioambientales de acuerdo con la ley del medio ambiente y trasladar el desarrollo de 6 complejos industriales contaminados como las fábricas de ladrillos, apuntando que estas medidas tenían impactos positivos notables sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad del ciudadano egipcio en comparación con las condiciones anteriores. Y así, amigos oyentes, hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que les haya gustado. Reciben mis saludos ante el micrófono Ilhem Ramzi, aquí El Cairo, Servicio Internacional. Radio El Cairo presenta
El Gol. Es una revista sobre las actividades deportivas en Egipto, el mundo árabe y América Latina. El Gol, un espacio semanal escrito por Muhammad Abdelkani. Bienvenidos, amigos oyentes, a esta nueva edición de su programa semanal El Mundo del Deporte, en el que siempre destacamos los principales acontecimientos deportivos que tienen lugar en Egipto y en todo el mundo. El Chelsea gana el Mundial de Clubes de Fútbol. La 18ª edición de la Copa del Mundo de Clubes de Fútbol se concluyó recientemente con la celebración de la final del campeonato y el partido por el tercer puesto. El campeonato, que se celebró en los Emiratos Árabes Unidos del 13 al 12 de febrero de este año, llegó a su fase final y ya conocemos al ganador de esta edición tras el final del partido que disputaron el campeón de Europa, el equipo inglés Chelsea, y el equipo brasileño Palmeiras de Rao, el equipo que se coronó en la Libertadores la temporada pasada. El duelo terminó con la victoria del Chelsea por 2-1, ganando su primer trofeo en su segunda participación en el evento mundial de clubes. Cabe mencionar que en 2012 el club campeón de Inglaterra, el Chelsea, perdió el título de liga ante otro rival brasileño, pero fue el Corinthians por 1-0. Además, el Chelsea se convirtió en el tercer equipo inglés en jugar la final del Mundial de Clubes desde el año 2000, tras el Liverpool en 2005 y 2018 y en Manchester United en 2008. Cabe destacar que el ícono del fútbol egipcio Mohamed Salah es el único egipcio que ha ganado el Mundial de Clubes cuando se coronó con su club Liverpool en 2018 tras vencer al gigante brasileño Flamengo por 1-0. A su vez, otro egipcio jugó en la final del campeonato, pero sin coronación, el actual jugador de Al-Ahli de Egipto, Hussein Al-Shahad, quien participó en la final de 2016 cuando estaba militando en el equipo emiratí Al-Ain y jugó contra el Real Madrid en el partido final que testó la victoria del equipo español 4-2. Sintonizan a Radio El Cairo desde Egipto, Servicio Internacional. Estimados docentes, estamos presentando el programa El Mundo de los Deportes. Continuamos con ustedes por otra parte. La última jornada de la Copa Mundial de Clubes de Fútbol fue testigo de un clásico árabe en el choque por el tercer puesto que se disputó entre Al-Ahli de Egipto, el campeón africano, y el Hilal de Arabia Saudí, el campeón asiático. El partido terminó con la victoria de Al-Ahli de Egipto por 4-0, ganando el tercer puesto. Cabe destacar que Al-Ahli egipcio es el equipo africano y árabe que más veces ha participado en la historia del Mundial de Clubes, llegando a las semifinales en 4 ocasiones y ganando la medalla de bronce en 2 ocasiones, en 2006 y 2020. El mayor logro de los clubes africanos en la historia del Mundial lo marcó el equipo congoleño TP Mazembe, que llegó a la final del campeonato en 2010 y ocupó el segundo lugar, mientras que a nivel de equipos árabes, el Raja de Casablanca de Marruecos y el Ain de Emiratos Árabes Unidos participaron consecutivamente en la final de 2013 y 2016. Y con esta última frase de Radio El Cairo hemos llegado al final de esta edición de su programa El Mundo de los Deportes. Muchas gracias, señores oyentes, por su atención y hasta la próxima edición. Con ustedes frente al micrófono Nagla Zidane, con la ayuda técnica de mi colega Rabah Ali, aquí El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. الدنيا عليا ايه غيرني وغير شكلي
Radio El Cairo presenta Cuadro de Egipto. Programa elaborado y presentado por Iman Hafid. Bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva edición de su programa Cuadro de Egipto, programa en el cual intentamos echar la luz sobre los diferentes aspectos de la vida en el antiguo Egipto y también en el moderno Egipto, sus culturas, sus riquezas y sus misterios. Amigos oyentes, en la edición de esta noche continuamos hablando sobre la gastronomía egipcia en el antiguo Egipto. Amigos, primero repasemos muy brevemente algunas preguntas relacionadas con la gastronomía egipcia. La primera pregunta es, ¿qué aportan los antiguos egipcios a la cocina? Según muchos grabados, el pan era pieza fundamental de la dieta junto con las legumbres. Otras verduras como ajo, cebolla, pepino, lechuga y puerro eran importantes en la cocina de esta región. En cuanto a las carnes, las más utilizadas eran las de cordero, cerdo y aves domésticas, casi siempre asadas. La segunda pregunta es, ¿cómo es la gastronomía egipcia y cuáles son los países componentes? Cabe destacar que la cocina de Egipto incluye cocidos de alubias blancas y falafel con carne de ternera, cordero y la paloma, que también es popular. Sus postres no son tan ricos y contundentes como los de muchos otros países árabes, pero su cocina es similar y la mayoría de los platos tienen el mismo nombre de todo el Oriente Medio. La tercera pregunta es, ¿cuáles eran los principales alimentos que comían los egipcios? El ajo y la cebolla, junto con legumbres tales como los garbanzos, las habas, los guisantes y las lentejas, sin olvidar las verduras, col, pepino, lechuga, puerro o rábanos, y también las plantas acuáticas de las orillas del río, loto y papiros eran los alimentos más consumidos. La cuarta pregunta es, ¿dónde cocinaban los antiguos egipcios? Cabe destacar que el espacio de la cocina estaba situado en el patio posterior de las casas. En las residencias nobles había una cocina más espaciosa con despensa y silos para almacenar el grano y las legumbres. Panificaban el pan con levadura y también hacían panácimo
amasaban el pan a mano o en grandes recipientes con los pies. La quinta pregunta es, ¿cuáles son los ingredientes típicos de la cocina egipcia? Aunque en tiempos de los faraones fue muy refinada y utilizaba habitualmente espárragos, caza distintas variedades de cebollas, puerros, especias y frutas, no solo el arroz es uno de los alimentos básicos, también lo es el pan de maíz y una gran cantidad de legumbres como gombo, bamias, ful medames. La sexta pregunta es, ¿cuál es la comida típica de Egipto? Entre los platos principales podemos mencionar ful medames, plato con habas cocidas, el mologeya, que es sopa elaborada con diferentes hierbas a la que se le añade carne de pollo, conejo y diversas especias, koshari, estariado de legumbres. La séptima pregunta es, ¿cómo se conservaban los alimentos en Egipto? Asimismo, hallaron hornos de cerámica, lo que evidencia que los antiguos egipcios los usaban para tostar el grano y asegurar su mejor conservación. Según los arqueólogos, los residentes del antiguo Egipto tostaban el grano para limpiarlo de insectos y de humedad antes de almacenerlo. La octava pregunta es, ¿cómo cocinaban el pan los egipcios? Cabe destacar que el pan se conformaba de varias formas. Blanco con forma de cono o de animal para los sacrificios, ovalado y rayado para facilitar su cocción, semicircular con forma de disco y decorado con un huevo o elaborado con flores de loto, entre otros. La novena pregunta es, ¿cómo se realizaba el pan en la antigüedad? Tenían diferentes técnicas de cocción, al horno, a la ceniza, panes cocidos en moldes, como uno llamado boletino y que tenía forma de seta. Elaboraban panes con especias, como con sésamo, con hierbas aromáticas como el hinojo, hacían panes enriquecidos con miel y con queso. Tenía panes para días especiales. Y la décima y última pregunta es, ¿cómo era la alimentación en la Edad Antigua? Cabe destacar que en la Edad Antigua, en el siglo V a.C., en el siglo IV después de Cristo, para esa etapa, los cultivos de cereales destacan por el mijo, la cebada, la avena y el centeno.
También hay que mencionar el consumo de legumbres y hortalizas. En el plano de la carne, el ser humano optó por animales domesticados como vacas, ovejas, cebras, bueyes y ocas. Así, amigos, hemos llegado al final del programa Cuadro de Egipto, programa elaborado y presentado por quien les habla Iman Hasib, con la ayuda técnica de Mahmoud Shemed. Hasta la próxima a la misma hora. Aquí el Cairo, Servicio Internacional. Radio El Cairo presenta Obras y Esterías. Un programa redactado por Arwa Imedidi. Buenas noches, amigos oyentes, y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Obras y Estrellas. En este programa les presentamos todo lo último y destacado en Egipto sobre el cine, la tele, el teatro, los actores y cantantes. Amigos, en la edición de esta noche les hablaremos sobre el Festival Internacional de Cine de Ismailia honrará al renombrado director egipcio Jairi Pshara. Una pausa y regresamos de nuevo. La edición número 23 del Festival Internacional de Cine de Documentales y Cortometrajes de Ismailia rendirá homenaje al reconocido director egipcio Jairi Pshara entre el 17 y el 23 de marzo en la ciudad del Canal del Suez. Comenzó su carrera en los años 70 como un director de documentales para varias películas como La Gaviota, Doctor en el Campo y Cazatanques, antes de pasar a la ficción para convertirse en uno de los pioneros de la generación del neorrealismo en el cine egipcio. Declaró el festival el domingo llamado a Pshara un gran director. El pasado diciembre, el multipremiado Pshara se celebró en la edición inaugural del Red Sea Film Festival. 5 de sus películas más significativas fueron proyectadas en Arabia Saudita por vez primera, incluyendo El collar y la pulsera en el año 1986, Día amargado, día dulce, 1988, Helado en Glim, 1992 y Semáforo en 1995. Entre sus películas más conocidas se encuentran Cangrejo en 1990, Deseo salvaje en 1991, Guerra de fresas en 1993 y Cáscara de nuez en 1995. Uno de los primeros directores egipcios y árabes en incursionar en el cine digital a fines de la década 1990, el director de 74 años se graduó del Instituto Superior de Cine de Egipto en 1976 y realizó
una beca de 2 años en el Instituto de Cine de Polonia. Recientemente dirigió el espectáculo del teatro Habibati Mantakun, presentado en Arabia Saudita como parte del festival Riyadh Season para celebrar la vida del legendario cantante Abdel Halim Hafez. La edición de este año del festival se lleva a cabo bajo la presidencia del director Saad Hendewi, quien sucede al crítico Aysam Zakaria, quien precedió las 4 ediciones anteriores del festival. El festival, que está organizado bajo la autoridad del Centro Nacional de Cine del Ministerio de Cultura, encabezado por Zainab Aziz, revelará los detalles de las películas, participantes y otros detalles más adelante en febrero. Así, amigos, hemos llegado al final del programa Obras y Estrellas, programa elaborado por Arwa Ahmediddin y presentado por quien les habla Iman Hassi. Hasta la próxima a la misma hora. Aquí el Cairo, Servicio Internacional. فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السنين عملت فينا السنين عملت فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السنين لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان الزمان لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى بحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد العيون السود بحبك وانت عارف ما انت عارف قد ايه كتيرة وجميلة العيون السود في بلدنا حبيبي أحبك والله بحبك والله 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 بحبك
Estimados oyentes, antes de cerrar nuestra emisión de esta noche, les presentamos el resumen de noticias. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirma el interés de Egipto por la estabilidad y la seguridad de Kuwait. El primer ministro egipcio mantiene 2 reuniones para la revisión del expediente de la protección de los terrenos agrícolas. Muere un palestino con las balas de las fuerzas de la ocupación israelí en Cisjordania ocupada. La Cámara de Diputados anuncia la candidatura de 33 candidatos a la presidencia. Rusia adopta una decisión sobre la salida de todos los diplomáticos de Ucrania. Estimados oyentes, así les hemos presentado el resumen de noticias y llegamos al final de nuestra programación de esta noche dirigida a América Latina. Y de nuestra programación de mañana destacamos la revista de El Cairo, Rincón de la Economía y Música de América Latina. Muy buenas noches y hasta mañana.